Muy buenos días muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos en este video a avanzar con el estudio del capítulo de calor, cantidades de calor y calorimetría. Para eso es necesario que empecemos definiendo algunos conceptos referentes a cantidades de calor. Hay que entender que si nosotros ponemos dos sustancias en interacción, estas van a transferirse energía, se van a compartir energía hasta lograr un equilibrio térmico. Eh, vale la pena hacer la aclaración que esta transferencia de energía, ¿no es cierto?, va de un cuerpo a otro, de una sustancia a otra, se llama flujo de calor o transferencia de calor. Pero que la energía, es decir, la magnitud como tal, se la denomina calor. La energía total que se ha transferido se la denomina calor. Existieron varios experimentos para lograr determinar esto y se puede hacer un resumen en estos dos que el libro los manifiesta gráficamente. Este es un experimento en el cual se añadió unas paletas a un recipiente con agua y luego se generó trabajo para que el movimiento de estas paletas tengan un efecto en la temperatura del agua. Entonces, si nosotros vemos esa composición, al momento que esa masa desarrollaba movimiento y por ende trabajo, la temperatura del agua aumentaba. Ahora, también se vio que lo mismo o el mismo efecto se podía lograr eh, haciendo que exista un equilibrio térmico o tratando de buscar un equilibrio térmico entre dos sustancias o aportando calor al agua, ¿no es cierto? Entonces, ahí se vio que a la larga lo que se genera al momento de alcanzar un equilibrio térmico es una transferencia de energía, que para el caso de calorimetría lo vamos a denominar una transferencia de energía o de calor. ¿Está bien? Ya que el calor es energía. El calor se lo puede definir por medio de las unidades de calorías, que se abrevia cal, ¿correcto? Entonces, la caloría, muchachos, es o no deja de ser la cantidad de calor necesaria, o sea, la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua de 14.5 grados centígrados a 15.5 grados centígrados. ¿Correcto? Eh, Se pueden utilizar múltiplos y submúltiplos de las calorías. Una kilocaloría igual a 1000 calorías. También es un valor que se utiliza mucho y está bastante ligado al valor alimentario de los distintos alimentos. Una unidad correspondiente de calor que utiliza los grados Fahrenheit en el sistema térmico británico son los BTUs. ¿Correcto? Y aquí tenemos una comparación de las distintas unidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, la caloría, muchachos, no es más que 4,186 joules. Por lo tanto, la kilocaloría va a ser 4186 joules. Y un BTU, ¿no es cierto?, que es equivalente a 252 calorías, es igual a 1055 joules. Ahora, la caloría no es una unidad fundamental del sistema internacional. El sistema internacional recomienda el uso de los joules para definir cualquier unidad de energía, ¿correcto? O cualquier tipo de energía. Bueno, vamos a ver ahora qué es el calor específico. Para eso me gustaría que se centren en esa ecuación 1713 que muestra el libro. Nos dice que Q, que es la cantidad de calor requerido para cambiar la temperatura de una masa M, es igual a M por C por delta T, donde C es el calor específico. Y el calor específico va a ser distinto para cualquier material. No va a ser lo mismo subir 1 grado de temperatura de agua que subir 1 grado de temperatura de aluminio, que subir 1 grado de temperatura de hierro, etcétera, etcétera. Para cada material hay una cantidad C de calor específico que nos permite saber la cantidad de calor que yo necesito para cambiar la temperatura en un rango determinado
a una masa de dicho material, ¿correcto? Entonces, estos calores específicos, muchachos, los vamos a encontrar en el libro en la tabla 17.3. Eh, bueno, también vale la pena denotar que existe una capacidad calórica molar que también hace uso de un coeficiente, por así decirlo, propio de cada material, pero esta más eh, centrada a la cantidad de moles que existen en un material específico y cuánto cantidad de calor necesitamos para cambiar la temperatura según la cantidad de moles, ¿no es cierto? Es decir, es una medida similar al calor específico, ¿correcto? Entonces, bueno, les decía la tabla 17.3. Tenemos los valores aproximados de calor específico y capacidad calorífica molar a presión constante. Nosotros un poco más nos ubicaremos en lo que son los calores específicos. Identifiquen que esta cantidad viene dada por joules sobre kilogramos por Kelvin, ¿no es cierto? Joules sobre kilogramos por Kelvin. Así que muy atentos al momento de trabajar los calores específicos cuando tenemos temperaturas en grados centígrados. Ahí o bien podríamos hacer el cambio de sus calores específicos a joules sobre kilogramo por eh, grados centígrados, o bien pudiéramos cambiar los grados centígrados del problema a grados Kelvin, ¿no es cierto? Ustedes saben que para lograr eso simplemente tenemos que sumar 273 grados Kelvin. En fin, ahí tenemos esos valores. Eh, por ejemplo, si nos fijamos, el hierro tiene un calor específico de 470, ¿no es cierto? Por otro lado, plata, un calor específico de 234 y agua líquida, un calor específico de 4190 joules sobre kilogramos por Kelvin. Muy bien, entonces esos valores van a ser eh, necesarios para trabajar los problemas que tendremos a continuación. Ahora, vamos a entrar en términos de calorimetría y cambios de fase. Calorimetría, muchachos, no es más que la actividad de medir la cantidad de calor. Y los cambios de fase son las fases o los estados de la materia en los cuales existen transiciones mediante la aportación o la reducción de calor, ¿no es cierto? La aportación o la reducción de calor. Entonces, vale la pena entender que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a centrarnos como el libro lo hace en el hielo, en el agua. El agua es un buen ejemplo para entender estos cambios de fase. Cuando yo tengo hielo que está en fase sólida y yo le aporto calor, no es que se transforme inmediatamente en líquido. Existe una transición y durante esta transición el hielo se va fusionando a líquido, pero en todo momento existe un equilibrio térmico de 0 grados centígrados, ¿correcto? Entonces, como vemos en el grafiquito, yo puedo tener hielo y agua, ¿no es cierto? En este caso el hielo se estaría fusionando en agua y todo el sistema está en un equilibrio térmico de 0 grados centígrados, ¿no es cierto? Entonces, para convertir un kilogramo de hielo a 0 grados centígrados en un kilogramo de agua líquida a 0 grados centígrados y a presión atmosférica normal, vamos a necesitar 3.34 exponente 5 joules de calor. El calor requerido por unidad de masa se llama calor de fusión o calor latente de fusión, se lo representa con la letra o con las siglas LF, ¿no es cierto? Entonces, en términos generales, para fundir una masa M de material con calor de fusión LF se requiere una cantidad de calor dada por masa por LF, ¿correcto? Ahora, esto puede ser también un proceso inverso, es decir, para cambiar líquido a un estado sólido, ¿no es cierto? Aquí, este proceso de solidificación sería el proceso reversible del proceso de fusión. Por eso, en términos más generales,
se puede expresar la cantidad de calor para hacer un cambio de fase como más menos masa por L, ¿no es cierto? Si en este caso el LF, el L de fusión, fuese negativo, estaríamos hablando de cantidad de calor para llevar un estado líquido a un estado gaseoso, ¿no? Perdón, a un estado sólido. También se puede dar o se da algo similar cuando existen procesos de ebullición o vaporización. El calor correspondiente por unidad de masa se va a llamar calor de vaporización y se lo representa con las siglas LV, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el agua también, a presión atmosférica normal, el calor de vaporización es 2.256 exponente 10 joules sobre kilogramos, ¿correcto? Entonces, bueno, aquí algunos valores característicos para el agua, sobre todo, para llevar el agua de un estado, en este caso líquido, a un estado gaseoso. Aquí tenemos en el gráfico el material galio que necesita una temperatura relativamente baja para ir de un estado sólido a un estado de fusión, que es de 29.8 grados centígrados, ¿no es cierto? Bueno, aquí también puede haber el proceso reversible, ¿no es cierto? Si utilizásemos un LV negativo, estaríamos hablando de la cantidad necesaria de calor para llevar un, una sustancia de estado gaseoso a estado líquido, ¿no es cierto? Para hacer que se condense. Aquí tenemos en la tabla 14.4 los distintos calores de fusión y calores de vaporización, que recuerden, pueden ser utilizados con signo positivo para hacer una transición, en este caso, en el LF, de un elemento en estado sólido a estado líquido, o un LF negativo para llevar de un estado líquido a un estado sólido. Y también tenemos calores de vaporización, que también pueden utilizar el signo más o el menos. El más sería para llevar una sustancia de estado líquido a estado gaseoso, y el menos para llevar una sustancia de estado gaseoso a estado líquido. Ahora, quiero que identifiquemos bien la gráfica 1721. Esta es la gráfica de temperatura contra tiempo para una muestra de agua que inicialmente está en fase sólida y se le agrega calor con tasa constante. La temperatura no cambia durante los cambios de fase, siempre y cuando la presión se mantenga constante. Entonces vemos que aquí el agua inicia a menos 25 grados centígrados, ¿no es cierto? Y en un lapso de tiempo, con una aportación constante de calor, eleva su temperatura a 0 grados. Una vez que el hielo llega a 0 grados, se mantiene a 0 grados, ¿no es cierto? Hasta el punto C. Este punto C es el punto de fusión, es el punto en el que todo el hielo se transformó de fase sólida a fase líquida, pero en todo este tiempo mantuvo la temperatura de 0 grados. Una vez que ya se alcanza el punto de fusión, todo el material, en este caso toda la sustancia, agua, en fase sólida se transforma líquida y se sigue manteniendo la tasa de aporte de calor, ahora sí el agua comienza a subir su temperatura ya en fase líquida. Y lo hace hasta el punto D, ¿no es cierto? En el punto D, donde alcanza los 100 grados, comienza a haber una transición del agua de fase líquida a fase gaseosa, ¿correcto? Entonces, esto toma muchísimo más tiempo, ¿no es cierto?, que llevar el hielo de fase sólida a fase líquida. Y durante todo este tiempo puede haber una mezcla de fase líquida y fase gaseosa del agua, pero ambos a 100 grados centígrados. Posterior a este tiempo, en el punto E, donde ya se logra la ebullición total del agua, el vapor de agua puede seguir aumentando su temperatura, ¿no es cierto? Entonces, estas transiciones no son instantáneas en el tiempo, tienen su tiempo, ¿no es cierto? Entonces, aquí, en esta primera fase, diríamos que el hielo se calienta. En esta segunda fase, el hielo se derrite en agua líquida a 0 grados centígrados. Luego podríamos decir que el agua se calienta y posteriormente el agua líquida se convierte en vapor a 100 grados centígrados y posterior a eso el vapor se calienta, ¿correcto?
Entonces, esta figura muestra cómo varía la temperatura cuando agregamos calor continuamente a una muestra de hielo con una temperatura inicial menor a 0 grados centígrados y todo lo que va sucediendo subsiguientemente. Hay procesos que no van muy apegados a este comportamiento, como son los procesos de sublimación, cuando dice que un sólido se sublima. Aquí existe una transición directa de fase sólida a gaseosa. Un ejemplo de esto es el hielo seco, ¿no es cierto? Que cuando nosotros lo observamos a temperatura constante, digamos así, o a temperatura ambiente y a presión atmosférica o a presión constante, este simplemente se evapora, ¿no es cierto? Jamás vemos que el hielo seco se vuelve líquido. También existen otros ejemplos de esto, pero el hielo seco creo que es lo más palpable que nosotros podemos apreciar. También existen los procesos en los congeladores donde el agua se convierte directamente en escarcha, ¿no es cierto? Eso también sería un proceso de estos. También tenemos, aparte de la sublimación, existen procesos en donde llevamos el estado sólido a el estado gaseoso a estado sólido. Esa sería una definición de los procesos de escarchamiento de los congeladores, ¿no es cierto? También existe cambios químicos, ¿no es cierto? Como son la combustión. Entonces, para eso vamos a tener un calor de combustión. Pero bueno, esos son ya otro tipo de transferencias de calor, donde las cantidades o los aportes de energía son muchísimos más altos. Bueno, muchachos, hay una explicación muy resumida de todo lo que necesitamos conocer para esto, pero básicamente vamos a tener que utilizar algunos elementos para trabajar los ejercicios de calorimetría y cantidades de calor. Los calores de fusión y los calores de vaporización, el calor específico, ¿no es cierto?, de los distintos materiales, y esta ecuación de aquí que es la cantidad de calor. Esta nos va a permitir analizar cambios de fase, nos va a permitir conocer cantidades de calor para llevar una masa de un material de una temperatura a otra, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para poder entender un poquito más esto, yo les sugeriría que se revisen los ejemplos. Vamos a ver cuáles son. Los ejemplos 17.8, los ejemplos 17.9, el ejemplo 17.10, el 17.11. Esos 4 ejemplos les sugiero que los revisen, ya que nos harán caer en cuenta de muchísimos detalles. Pero en este video vamos a trabajar algunos problemitas para entender cómo trabajar esto. Primero, hagamos un ejercicio referente exclusivamente a cantidades de calor. Vamos a verificar el ejercicio 1740, que es un ejercicio en donde podríamos entender un poco esto y aplicar directamente la ecuación recientemente vista. Dice, un tren subterráneo de 25.000 kilogramos viaja inicialmente a 15.5 metros sobre segundos y frena para detenerse en una estación. Ahí permanece el tiempo suficiente para que sus frenos se enfríen. Las dimensiones de la estación son 65 metros de largo, 20 metros de ancho y 12 metros de alto. Suponiendo que todo el trabajo para detener el tren que se realizan los frenos se transfiere como calor de manera uniforme a todo el aire en la estación, ¿cuánto se eleva la temperatura del aire en la estación? Tome la densidad del aire como un valor de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico y su calor específico como 1020 joules sobre kilogramos Kelvin. ¿Está bien? Entonces, a la larga, lo que queremos conocer es que si todo el calor de los frenos luego se va a derivar o se va a aportar al aire contenido en la estación, ¿cuánto va a subir de temperatura la estación? Entonces, listo. Para eso, vámonos acá a
un documento de Word donde vamos a ir agregando las distintas fórmulas para trabajar esto. Entonces, bien, tenemos que empezar sabiendo que si todo el calor que se va a aportar es idéntico a la energía necesaria derivada del trabajo para detener el tren, tendríamos que primero calcular dicha energía. Y la energía necesaria para detener el tren es la energía cinética que se necesita para detener el tren, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos dan todos los datos necesarios para calcular esa energía cinética, ¿no es cierto? Vamos a recordar la energía cinética a qué era igual. Nosotros sabíamos que la energía cinética va a ser igual a 1/2, ¿no es cierto? 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? Por la velocidad al cuadrado. Entonces, encontremos esa energía. Me parece que tenemos todo lo necesario para encontrarlo. Entonces sería 0.5 que van a multiplicar a la masa del tren, que era de 25.000 kilogramos, ¿no es cierto? Multiplicado por la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad con la que venía el tren era de 15.5 metros sobre segundos al cuadrado. A ver, 15.5 metros sobre segundos, perdón. Entonces, 15.5 metros sobre segundos. Y esto al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí sería así, al cuadrado, también existe paréntesis acá. Quedaría así. Listo. Entonces, la energía cinética que se va a alcanzar, ¿no es cierto? Va a ser igual, haciendo la multiplicación, hacemos la operación 0.5 por 25.000 por 15.5 nos da en total veamos, estoy haciendo el procedimiento aquí también en mi calculadora por 25.000 nos da 3.125 joules. Entonces, esto capaz de expresarlo como kilojoules. A ver, dividimos para 1000. Nos queda 3.003,13 kilojoules. Creo que ese valor podríamos utilizar. 3.000 3.003,13 kilojoules. Esa es la cantidad de energía, ¿no es cierto?, necesaria para detener el tren. Y esa energía se almacena a manera de calor en los frenos del tren. Por lo tanto, el calor, la cantidad de calor que se va a aportar a la estación va a ser igual a esa energía cinética y va a ser igual a los 3.003,13 kilojoules. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, yo necesito, muchachos, entender que si la estación entera va a subir de temperatura, es necesario que yo calcule cuánta masa de aire existe en esa estación. Para eso yo puedo utilizar los conceptos de densidad, ¿no es cierto? Porque si me dan el valor de la densidad del aire y yo puedo calcular su volumen, puedo calcular la masa, ¿no es cierto? Entonces, la masa de la estación, del aire en la estación, va a ser igual a la densidad, ¿no es cierto? A ver,
Vamos a escribir nada más para no estar buscando el signo. Densidad por volumen. La masa va a ser igual a la densidad que me dan como dato del problema, ¿no es cierto? Es de 1.2 kilogramos metros cúbicos, ¿no es cierto? Entonces 1.2 kilogramos sobre metro cúbico, que va a multiplicar al volumen de la estación. Yo conozco de la estación todas sus medidas. Recuerdo que tenía 65 metros de largo, 65 metros de largo por 20 metros de ancho por 12 metros de altura, si no estoy equivocado. Así es, 12 metros de altura. Entonces, listo. Esto me va a dar también metros cúbicos de ese volumen, se van a simplificar con los metros cúbicos de la densidad y voy a obtener la masa. Entonces, si hago esta operación matemática, termino determinando lo siguiente, que la masa de aire en esa estación es igual a 65 por 20 por 12. El volumen ha sido de 15.600 metros cúbicos por 1.2, 18.720 kilogramos. 18.720 kilogramos es la masa que va a existir en la estación. Ahora bien, recordemos a qué es igual la cantidad de calor. La cantidad de calor, insertemos esa ecuación aquí, ¿no es cierto? Es igual a la masa por el calor específico, ¿no es cierto? Por el delta T, ¿no es cierto? Que es la variación de temperatura. En este caso, el delta T es lo que yo estoy buscando en este ejercicio, es la variación de temperatura que va a existir. Ahora bien, yo ya conozco la cantidad de calor y el valor de del calor específico lo puedo cambiar, ¿no es cierto?, para obtener mi temperatura en grados centígrados, o puedo obtener con el calor específico de la tabla 17.3 mi resultado en Kelvin y luego llevarlo a grados centígrados, ¿no es cierto? Pienso que eso es lo más idóneo, ya que puedo directamente trabajar con los valores de la tabla 17.3. Entonces, si yo voy a la tabla 17.3, ¿no es cierto?, busco los valores de aire, ¿no es cierto? Veamos. Tabla 17.2, estoy por aquí. Aquí está la tabla 17.3. Entonces voy a revisar. Y veamos. La verdad, no me da en la tabla 17.3, pero me parece que el ejercicio sí nos da el calor específico para este problema. Veamos el ejercicio 17.40. Sí, nos da el calor específico en joules sobre kilogramos por Kelvin y es 1020. Listo. Entonces ya sabiendo eso, vamos a despejar delta T, ¿no es cierto? Entonces, delta T va a ser igual a la cantidad de calor Q sobre la masa por el calor específico. A ver, escribamos la manera de fracción para que nos quede bien. Q mayúscula, cantidad de calor, masa por calor específico, ¿no es cierto? Esto es igual, ya reemplazando valores. Entonces recordemos, el calor 3003
kilojoules, ¿no es cierto? Kilojoules de energía sobre la masa es 18.720 kilogramos por el calor específico que me da como dato del problema, que es 1020 joules, 1020 joules sobre kilogramos por, a ver, aquí me está cambiando la, pero bueno, no importa. Kilogramos por grado Kelvin. ¿Está bien? Por grado Kelvin. Ahí. ¿No es cierto? Ahora, ojo con algo, muchachos. Aquí yo tengo mi valor de arriba en kilojoules y mi calor específico en joules. Entonces, creo que es mejor multiplicar este 3003.13 por 1000 para que me quede el resultado en joules. Entonces, los 3003.13 por 1000 me da los 3.130 que yo tenía antes. Démosle nomás esta colita de aquí. Y pongamos el 0 acá. 3.130 joules. Y ahí sí puedo trabajar con todas mis unidades. Vemos que los kilogramos se van a simplificar entre kilogramos, los joules se van a simplificar entre joules y mi delta T me va a salir en grados Kelvin, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, haciendo esta operación, mi delta T me queda, vamos a ver, delta T es igual a, porque conviene primero multiplicar ese denominador, 18.720 por 1020, ¿es cierto? Ahí me sale igual un valor bien grande. Lo voy a anotar aquí para poder hacer la división. Y divido, ¿no es cierto? 3 millones para me da un valor, un delta T de 0,157. 0,157 grados. ¿Está bien? Esa sería nuestra respuesta, 0,157. Ahora bien, haciendo una revisión, hallamos la energía cinética, ¿no es cierto? La multiplicamos, más bien dicho, la igualamos a la cantidad de calor que es la que va a transferir, porque toda esa energía cinética se almacenó como calor en los frenos del tren y luego estos frenos del tren descansan en la estación hasta que se enfríen, es decir, se aporta o se logra el equilibrio térmico con la estación, con el aire de la estación. El aire de la estación, la masa de este aire se la calcula por la fórmula de la densidad y el volumen y luego calculamos el delta T del equilibrio térmico con esa cantidad de calor de los frenos para la masa de aire y por el calor específico del aire. Ustedes saben que como entre grados Kelvin y grados centígrados existe una escala de 100
puntos intermedios, es decir, la escala centígrada va de 0 a 100 grados y la escala Kelvin va de 273 a 373, yo puedo automáticamente ese resultado colocarlo como grados centígrados, ¿correcto? Ya que existe la misma diferencia de escala, ¿no es cierto? Entonces mi delta T no es más que 0.157 grados centígrados. Bueno, vamos ahora a revisar otro tipo de ejercicio. Un poquito para entender igual los cambios de fase y lo referente a cantidades de calor, ¿no es cierto? Listo, entonces, a ver, vamos ahora con el ejercicio 1558. Este ya está más orientado a la parte de calorimetría. Bueno, este ejercicio no implica como tal un cambio de fase, pero sí nos permite calcular cantidades de calor, que a la larga es la calorimetría. Ojo con lo que dice. Dice, un técnico de laboratorio, a ver, voy a regresarme al libro para que ustedes también puedan ver el ejercicio. Un técnico de laboratorio pone una muestra de 0,085 kilogramos de un material desconocido que están a 100 grados centígrados. Los coloca en un calorímetro cuyo recipiente, inicialmente a 19 grados centígrados, está hecho con 0,15 kilogramos de cobre y contiene 0,2 kilogramos de agua. La temperatura final que nos marca el calorímetro es de 26.1 grados centígrados. Calcule el calor específico de la muestra. Bueno, ¿qué tengo yo que plantearme aquí, muchachos? Primero que nada, tengo que entender que la cantidad de calor para el cambio de temperatura, la cantidad total de calor para el sistema va a ser 0, ¿no es cierto? Una vez que ya el calorímetro, que está compuesto de agua y de cobre, alcancen el equilibrio térmico, ¿no es cierto? La cantidad de calor que gana el calorímetro, ¿no es cierto?, va a ser igual a la cantidad de calor que pierde el material desconocido. Entonces, el calor total, por así decirlo, entre lo que se gana y lo que se pierde, ¿no es cierto?, es 0. Es igual, dicho en otras palabras. Así que yo necesito, muchachos, encontrar el calor que gana el calorímetro tanto en su parte de agua, en su parte de cobre, y luego plantear la cantidad de calor de la muestra, ¿no es cierto?, para yo poder encontrar el calor específico de la muestra. Eso sería en otras palabras. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo a continuación. Recuerden, es el ejercicio 1758, si no estoy mal. Sí, 1758. Entonces, vamos a ir nuevamente a nuestra hojita de Word para trabajar esto. Entonces, el ejercicio 1758, sabemos que este material, ¿no es cierto?, este material está inicialmente a 100 grados centígrados, ¿no es cierto? El calorímetro que contiene agua y cobre está inicialmente a 19 grados centígrados y posteriormente a 26.1, me parece que decía, grados centígrados. Retrocedamos un poquito esto. Ya. Muy bien. Ahora, si ustedes, muchachos, en sus casas se van hasta la tabla 17.3, van a ver que el calor específico para el agua
es de 4.19 exponente 3. A ver, 4.19 exponente 3 sería 4190. Escribámoslo así. Es calor específico para el agua, ¿no es cierto? H2O es igual a 4000, veamos, 4190 joules. A ver, nosotros ya sabemos las unidades. 4190, esto sería joules sobre kilogramos por Kelvin, ¿no es cierto? Por otro lado, el calor específico del cobre, ¿no es cierto? Acordándonos un poquito la tabla periódica, vemos en la tabla 17.3, yo estoy observando también la tabla, ustedes háganlo en sus casas, es 390 joules kilogramos Kelvin. 390 joules sobre kilogramos por Kelvin. Listo. Y el delta T, lógicamente que lo podemos calcular. Ahora, entiendan una cosa. El delta T siempre es temperatura final menos temperatura inicial. En este caso, como el calorímetro va a ganar energía, ¿no es cierto? Este delta T tiene que ser positivo. Siempre hagan esa relación en sus mentes. Si voy a ganar, jamás puedo tener un Q negativo. El Q negativo implica que una sustancia perdió calor. Es lo que le va a pasar en este caso al material que desconocemos de qué se trata. Entonces, vamos aplicando la fórmula. Déjenme copiar la formulita que ya desarrollamos antes, esta de aquí, para trabajar directamente. Entonces, copiemos esta fórmula y peguémosla para acá, pero vamos ya dándole caracterización a la misma. ¿A qué me refiero? Vamos a calcular primero la cantidad de calor que gana el agua del calorímetro. ¿Está bien? La cantidad de calor que gana el agua del calorímetro. Entonces aquí es H2O. Va a ser igual a la masa por el calor específico, lógicamente, del agua por el delta T. ¿No es cierto? Entonces, esto es igual, a ver, de masa inicialmente de agua nos decían que teníamos 0.2 kilogramos, ¿no es cierto? Entonces, 0.2 kilogramos de agua, 0.2 kilogramos de agua por el calor específico que es 4190 joules sobre, a ver, 4190 joules sobre kilogramo Kelvin. Quiero evitar que me haga ese formato. Bueno, kilogramo Kelvin. Igual lo va a hacer, a nada. Y por el delta T. Ahora, si la temperatura final es 26.1 y la inicial 19, estamos hablando de que ahí hay menos 19, 7.1 grados de cambio de temperatura. 7,1 grados centígrados. ¿No es cierto? Recuerden que no importa si yo trabajo los centígrados y los Kelvin a la par. ¿Por qué? Porque la escala de los dos es de 100. Entonces se los podría trabajar a la par. ¿No es cierto? No hay inconveniente con eso. Yo puedo colocar directamente los valores en centígrados y trabajarlos con los calores específicos que están con grados Kelvin. ¿Está bien? Bueno, entonces, para el agua me va a dar una cantidad de calor igual. Veamos. Sería así. El calor del agua
va a ser igual. Y hagamos esa operación. Entonces, 7.1 por 4190 por 0.2 me da 5949. 5949.8. 5949.8 joules. ¿Está bien? Vamos con el siguiente. A ver, veamos si ahí estamos. Calor específico, perdón, cantidad de calor ahora del cobre. Va a ser igual a la masa por el calor específico del cobre por el cambio de temperatura. La masa inicial de cobre, muchachos, si vemos el problema, es de 0,15 kilogramos. Entonces, 0,15 kilogramos. Pongamos solo el valor de calor específico, 390. Y por el delta T, que es igual, 7.1 grados centígrados. ¿Correcto? Entonces, el calor específico, la cantidad de calor, no se equivoquen en eso, la cantidad de calor del cobre, este es, recuerden, Q mayúscula, ¿no es cierto? El cobre ha sido igual, vamos a hacer la operación, 7.1 por 390 por 0.15, 415.35 joules también, 415.35 joules. Ahora, ¿qué va a suceder con el valor con el valor del material que no conocemos? Este también va a entregar calor, va a tener un Q negativo, ¿no es cierto? Ahora, esa cantidad de calor que va a entregar es la misma cantidad de calor que ganaron el agua y el cobre, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo podría decir que la cantidad de calor del material, que vemos nuevamente nuestra fórmula, la cantidad de calor de este material que no conocemos, ¿no es cierto? Pongamos de Q de M del material, va a ser igual a su masa, nos da la masa inicial de este material, nos decía que es 0,0850 kilogramos. Entonces, esto va a ser igual a 0,0850 kilogramos por el calor específico de este material. Yo no conozco, ¿no es cierto? C del material. Y por el delta T. Ahora, si inicialmente este estaba a 100 grados centígrados, ¿no es cierto? Y luego se enfría, la temperatura final de este va a ser, yo sé que el delta T es 7.1, entonces va a ser igual a, veamos, 92.9 sería. O, a ver, no. Estoy mal, porque la temperatura final de todo el calorímetro es 26.1. Entonces aquí estoy haciendo mal. Aquí sería 26.1 grados centígrados, que es la temperatura del calorímetro menos los 100 grados centígrados iniciales a los que estaban, ¿no es cierto? Listo.
Ahora, de toda esta expresión, muchachos, yo lo que no conozco es el calor específico y sí voy a conocer la cantidad de calor, ¿no es cierto? Entonces, mi nueva ecuación me quedaría así, que el calor específico de este material, ¿no es cierto?, va a ser igual a la división de la cantidad de calor, que no es más que la suma del calor que ganó el calorímetro, y el calorímetro ganó esta suma de energía, 5.949.8 joules más 415,8 joules, y dividido para la masa, que son los 0,0850 kilogramos, por el delta T. Ahora, el delta T me va a salir negativo, muchachos, pero me sale negativo porque yo estoy perdiendo, en este caso del material, estoy perdiendo calor, ¿no es cierto? La cantidad de calor para el material es un calor aportado, no ganado. Así que voy a ignorar el signo en este caso porque el calor específico no puede salir negativo, ¿no es cierto? Pero, de todas maneras, pongámosle aquí con el valor del signo para entender que este está perdiendo calor. Es menos, a ver, 26.1 menos 100, 73.9, ¿no es cierto? 73.9 grados centígrados. Listo. Entonces, me debería salir negativo algebraicamente, pero yo sé que los valores de calor específico no son negativos. Y entiendo que el signo solamente expresa que este material está aportando calor, no está ganando calor. Por lo tanto, si yo igualo esto, me sale el valor total. A ver, vamos haciendo. Tenemos en el numerador 5.949.8 más 415,8. Creo que ahí algo está mal. Aquí era punto 35, no punto 8. Punto 35. Y aquí punto 35. Entonces sería aquí 6.365.15 joules dividido para veamos, acá multiplicamos 0.085 por 73.9 dividido para 6.28. 6.28. Esto está en kilogramos por grados centígrados, ¿no es cierto? Listo. Entonces, nuestro calor específico ha sido 6.365.15 dividido para 6.28 y nos da 1013.56. Entonces, el calor específico 1013.56. Y aquí podemos escribirlo en el formato de libro, ¿no es cierto? Joules sobre kilogramo por grado Kelvin, por el tema de las escalas, ¿está bien? Ese es el valor de nuestro calor específico para este material.
si nosotros vamos a la tabla 17.3, voy a llevarles hacia el libro un momentito. Y buscamos la tabla 17.3. Arribita. Aquí. Es 1013, ¿verdad? Veamos. La verdad que no encuentro un material que esté cercano a ese calor específico. El berilio es 1900, está muy lejos. El aluminio 910, está un poquito más cerca. La verdad que no. Yo no veo que aquí estemos cerca de ningún valor cercano, ¿no es cierto? No, definitivamente es un material desconocido. Podríamos decir que es un material parecido, medianamente parecido al aluminio, aunque no, porque entre 910 y 1013 hay una diferencia. Bueno, en todo caso, muchachos, espero que hayan entendido este tipo de ejercicios. La idea será en nuestra próxima clase, ya conociendo cómo trabajar con cantidades de calor, ver si nos enfrascamos en un ejercicio en donde tengamos que utilizar calores de fusión, cantidades de calores de fusión y calores de vaporización, y seguir profundizando en los cálculos de estos ejercicios. Este video será subido al campus en la brevedad posible para que ustedes lo puedan apreciar. Saludos y se cuidan mucho.